el estar moderando esta mesa redonda. Entonces, si quieres, empezamos con José Antonio. José Antonio, platícanos un poco acerca de tu experiencia, estos últimos años, lo que has vivido y cuáles son tus perspectivas hacia adelante, siempre cuando sale el tema de pues, la baja penetración del crédito hacia el sector privado en general a las empresas, pues un tema recurrente es la regulación, ¿no? Mucha gente, pues ya nos darás tu punto de vista, piensa que la regulación en un momento dado puede ser un obstáculo para que los bancos puedan atender eficientemente a este sector, pero me encantaría saber tu punto de vista y específicamente que nos platiques un poco si ves alguna diferencia entre las asimetrías regulatorias entre los bancos y las nuevas empresas financieras que están entrando a atender las necesidades de las empresas, que pueden ser fintechs o inclusive empresas tecnológicas que no sean específicamente fintechs, que ya están entrando al sector. Entonces, José Antonio, nos encantará escuchar tu punto de vista. Gracias, Rafael, y un honor para mí estar en esta casa, en esta aula. Gracias a ti, gracias a Miguel por la invitación. Yo quisiera abordar tus preguntas comenzando con dos disclosures. El primero es, afortunadamente aquí hay un abogado que conoce muy bien del tema fintech y hay un consultor que sabe que yo he pasado casi todo el tiempo en la consultoría, en el servicio a las entidades privadas. Y te comento esto porque curiosamente cuando entras al mundo regulador, por cada propuesta, muchos reguladores tienen dos situaciones por las que no, o más, puede modificarse la regulación. La realidad es que ya tenemos un entramado regulatorio muy complicado que viene en leyes, en disposiciones secundarias, en regulaciones, en otro tipo de leyes que son transversales, como la que salió en la ley FinTech en el 2018, sobre temas de ciberseguridad, que son transversales y también afectan a la banca, y en otras disposiciones como pueden ser las de prevención del lavado de dinero, que además bañan a todos los sectores. En México el tema de banca abierta, Open Banking, todavía nos la complicamos más y entonces lo denominamos Open Finance o finanzas abiertas, lo cual quiere decir que a diferencia del Reino Unido, no solo nos circunscribimos a lo que es el sector bancario, sino que lo estamos haciendo para todos los demás sectores. Así que SOFIPO, SOCAPs, todo lo que son cajas, están también dentro del mismo proceso de modificación y apertura, lo cual implica ventajas, pero también muchas desventajas. Y eso tiene que ver con la pregunta que hiciste de las asimetrías. Efectivamente, yo te diría que abordando el tema de la regulación, para mí siempre ha sido una constante el no tener más regulación, pero mejor regulación que fomente la participación de nuevos jugadores. Y en este sentido, cuando sale la ley FinTech del 2018, como tú sabes, iba muy específicamente dirigida a los temas de pagos y a los temas de crowdfunding. Entonces, hay muchísimas FinTechs más. Están las InsurTech, las PropTech, las RegTech, etcétera, etcétera, que no son parte de la ley. Sin embargo, el término ha estado causando un poco de conflicto y hay una disposición que tiene que ver con precisamente confundir al mercado. Entonces te lo digo porque puede haber un jugador en otro lado, Nubank por ejemplo, que si llega a México y le pone Nubanco, puede estar en una falta, porque aquí solo se puede ostentar como banco aquel que tiene licencia bancaria. Hay interpretaciones que han salido similares para el tema de fintech, con lo grave que esto podría ser, porque hay muchas fintech que no están dentro de las dos figuras reguladas en la ley, sin embargo están haciendo otro tipo de procesos digitales y que es válido, porque la realidad es que fintech se refiere a una plataforma digital que transforma las finanzas y que no necesariamente están ahí, pero pueden ayudar a confundir a aquellas que están autorizadas y que han salido. Para cerrar lo que es tus preguntas, sí existen asimetrías y existen muchas asimetrías entre lo que es el tema de las fintech y lo que es la banca constituida. De hecho, la banca tiene estudios donde pues revisa cuáles son estas diferencias regulatorias y también las fintech tienen su mismo pliego petitorio. Y ha sido más por un tema de que necesitamos avanzar más rápido en una mejor regulación y no tanto por una voluntad de tener estas asimetrías. Me voy a citar un caso
que tiene que ver con cómputo en la nube. En el caso de las empresas fintech ya se les permite, se les obliga a tener un cómputo en la nube, donde inclusive deben de tener, si las nubes no están en territorio nacional, algunas disposiciones específicas. Esto todavía no alcanza a los bancos, entonces las fintech dices, me están poniendo una vara muy alta en ese tema. Bueno, es porque después va a haber una evolución también en el tema bancario y estas evoluciones son inminentes. Para cerrar la participación en cuanto a las preguntas, yo te puedo decir que en este tema que te estoy comentando de la nube, por ejemplo, va a haber en toda la parte tecnológica un camino mucho más rápido que nos va a llevar a no estar sacando regulación por segmento, es decir, el bancario, casas de bolsa, SOFIPOS, fondos, sino comenzaremos a sacar regulaciones transversales para que todos aquellos que tengan este tipo de operaciones puedan tener estos tratamientos. Espero que esto sea antes de que termine este sexenio, que podamos estar abordando temas para que esto elimine las asimetrías. Claro, qué interesante, ¿no? Y la verdad es que nos damos cuenta, y esto es una realidad en cualquier país del mundo, me parece a mí, que la tecnología, y en cualquier área, no nada más en la banca, la tecnología va mucho más rápido de lo que la regulación, la legislación puede atender, pero a mí la verdad es que me parece que nuestras autoridades han hecho un excelente trabajo. Hay muchas áreas que tocan a los bancos de alguna manera o de otra, en la que me parece que inclusive hasta podríamos decir que somos punta de lanza, ¿no? En varios aspectos alrededor del mundo, que bueno, me encantará que también nos platiques de esto, pero me gustaría tomar algo de lo que nos platica José Antonio y preguntarle a Sergio su experiencia en BBVA. A mí me parece que BBVA es un banco ejemplar en su viaje de digitalización. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito, Sergio, cuál ha sido la experiencia en BBVA? ¿Cómo ven ustedes el tema de la digitalización, las oportunidades que presenta? Si quieres tocar el tema regulatorio o enfocarte más en aspectos de negocio, platícanos un poco la experiencia que has vivido en el banco. Sí, pero digo, antes que nada, muchas gracias, Rafael. Un gusto, José Antonio, Carlos, por estar, y todos los que están acá presentes y en Conference Call. Siempre un placer estar aquí en el IPADE, ¿no? Gracias. Pero, a ver, BBVA a nivel global se planteó el objetivo como una de las iniciativas estratégicas del grupo, la parte de digitalización hace algunos años, ¿no? Un poquito para darles, y esto para servir mejor a nuestros clientes y poder ir con esta ola de tecnología e innovación que está habiendo en el mundo, ¿no? Un poquito de datos en el mundo, somos 7.8 billones de habitantes en el mundo, de los cuales cerca del 57% ya tenemos teléfonos inteligentes. Entonces era como ir a favor de la tecnología. Un poquito de contexto para que tengan idea de esta evolución que hemos tenido en BBVA México. Les voy a hablar de BBVA México. Nosotros hoy tenemos 24.6 millones de clientes, de los cuales 14.7 ya somos digitales, que representa el 60% del total. Imagínense que el 60% ya de nuestros clientes operan prácticamente sus operaciones en el celular. O sea, no todos, algunas empresas ya más grandes pueden operar en la banca electrónica y demás, pero prácticamente están operando el 60% de nuestros clientes de forma digital, casi todas las transacciones financieras y la parte de servicio, ¿no? Hay algunos temas que nos falta ir incorporando, pero también como parte de esta evolución digital vino acompañada de la parte Agile, que ustedes deben de conocer bastante bien. Ya prácticamente todo el banco estamos convertidos en Agile, con lo cual nos ha permitido tener metodologías muy ágiles para estar construyendo soluciones cada 6-9 meses y poner en las manos de los clientes. Y eso sí lo estamos viendo realmente conceptualizado en el mercado mexicano. Un poquito para que tengan idea, no solamente que nuestros clientes operan de forma digital, sino al mes de septiembre, por ejemplo, de enero-septiembre, hemos vendido 19.9 millones de productos, de los cuales el 68% ha sido de forma digital, que eso es también importante, ¿no? ¿Qué tipo de productos? Apertura una cuenta digital para personas físicas. Ahorita les voy a dar algunos datitos que son bien interesantes de principalmente la evolución que ha habido, ¿no? Apertura de cuentas digitales, lo que es contratación de una tarjeta de crédito, un certificado para auto hipotecario, por ejemplo, una inversión, poder contratar un fondo de inversión, poder invertir,
Entonces, lo que estamos buscando es poner en la palma de nuestros clientes prácticamente una sucursal, ¿no? Por darles datos sumamente impresionantes, al mes de septiembre hemos tenido en el banco 1.676 millones de operaciones de producto, de servicio y demás. Y es increíble ver que únicamente el 6% de estas 1.676 millones de transacciones han sido en sucursales. Si nosotros viéramos este dato hace 7 años, 6 años, el 95% de nuestras transacciones hubieran sido en sucursales, ¿no? Entonces es algo impresionante. Principalmente se lo ha llevado a la parte mobile, entre mobile y web, pero web es muy chiquito, principalmente para la parte de gobierno, corporativos y demás. El 53% entre mobile y web, 35% en ATMs, que como ustedes saben, hay muchos ATMs que se llaman practicajas, por lo menos en BBVA, que ya no solamente es retirar dinero, sino puedes depositar dinero, puedes hacer compra de tiempo aire celular, puedes pagar servicios y puedes hacer N cantidad, tomar crédito y N cantidad de cosas. Entonces es impresionante ver que únicamente el 6% de nuestras transacciones son en sucursales. Esto no nos lo hubiéramos imaginado hace algunos años, ¿no? También algo a colación, hay que ponernos a ver, por ejemplo, las principales empresas que cotizaban en la bolsa en Estados Unidos, Europa o en varios continentes eran, en el año 2000, eran empresas más ligadas con temas de autos o temas de supermercados por el método tradicional, petroleras, ¿no? Y hoy por hoy, 21 años después, vemos puras empresas de tecnología. Vean las principales empresas listadas en las bolsas del mundo y vemos Amazon, Facebook, Apple, Google, etcétera, que están tomando la relevancia. Hay algunas que en aquel entonces eran muy relevantes que se han transformado digitalmente. Por ejemplo, algún supermercado por ahí que ya incursiona en la parte digital. Pero como ven, el modelo de distribución en el mundo ha cambiado en forma impresionante y quien no evolucione hacia ese mundo digital, creo que va a haber temas, ¿no? Claramente los jóvenes, que es la base de la pirámide, piensan diferente, nacieron con un iPad en la mano. Entonces creo que todos los que estamos en todas las industrias, principalmente financiera, y bueno, y todas, necesitamos evolucionar para poner en sus manos los productos financieros. Yo diría, a estos jóvenes les gusta compartir, conectar, pero principalmente les gusta la inmediatez. Si tú le dices, oye, trámite de gobierno, de banco, de que sea, es que tienes que venir pasado mañana para poder recoger cierto trámite, haz de cuenta que le estás diciendo algo de otro planeta. Entonces, claramente esto es sumamente importante. Y la parte de Open Banking, pues claramente nos está dando mucho ejemplo en México, que yo creo que falta mucho por delante, igual que todos los países, pero sí estamos siendo pioneros en Latinoamérica junto con Brasil, en la parte de Open Banking, tú lo sabes muy bien, José Antonio, y es lo que nosotros estamos buscando como banco, es disponibilizar nuestros productos no solamente en el app de BBVA, sino en canales de terceros. Y ahorita, si quieres más adelante, te doy varios ejemplos de cosas que estamos haciendo, donde estos jóvenes o no jóvenes o cualquiera de nuestros clientes esté interactuando en canales de terceros que puedan disponibilizar productos ahí. Y ahorita si quieres les doy más ejemplos, pero si estoy comprando un coche en el portal de internet de Hyundai o de General Motors y demás, que no tengas que ir al banco por un crédito, que sino ahí mismo lo tomes. Si estás en Inmuebles 24 y estás seleccionando tu casa, tu departamento, pues que de una vez tomes el crédito hipotecario por ahí. Y así hay muchísimos ejemplos que vamos a platicar más adelante. O si estás en una red social, que puedas mandar un PagoSpay por ahí. De ese tipo de cosas les voy a dar varios ejemplos más adelante, ¿no? Pero bueno, más o menos es lo que hemos estado incursionando en BBVA y la verdad que sí hemos dado pasos bien importantes gracias a nuestros clientes. Interesantísimo, Sergio, porque aquí nos das un ejemplo muy claro de una tendencia que hemos observado alrededor de la provisión de servicios digitales y es la formación de ecosistemas y plataformas, ¿no? Para generar un valor todavía mucho más grande para los clientes de lo que podemos hacer, ¿no? Y esto me parece que involucra un cambio de mentalidad, ¿no? De las empresas, es decir, soy yo con mi know-how, con mis clientes y los protejo de la competencia, ¿no? A decir ahora, ¿cómo le hacemos para crear valor en conjunto con otros actores dentro de este ecosistema que por cierto, trae unos retos interesantísimos para las empresas, porque al final del día uno se pregunta esa relación con el cliente, ¿quién la tiene, verdad? ¿Quién es el dueño de esa relación? ¿Quién es el que interactúa con el cliente?
Y pues hay diferentes empresas que están tratando de ubicarse en ese lugar, gestionando y siendo las plataformas que generan ese ecosistema. Entonces me parece muy interesante cómo ven ustedes ese tema y cómo se han estado metiendo y cómo han tenido esa apertura para entender estos cambios que se están dando y aprovecharlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Carlos, ¿por qué no nos platicas un poco cuáles son las tendencias que tú ves a nivel internacional, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo alrededor de los servicios digitales en la banca? ¿Cómo estás viendo tú las cosas? Y si tuvieras algún punto de vista de las perspectivas que detectas en México y las oportunidades que detectas en México. Bueno, antes de más, muchas gracias. Es un placer estar aquí y gracias a todos que están en remoto escuchándonos. Y estoy encantado por compartir este momento con vosotros. ¿Qué vemos básicamente nosotros en plan global y con muchos ángulos de por dónde mirar? Primero, México no está solo en el mundo, ¿no? Creo que el reto es igual en muchos rincones. Y hay una realidad que es, los bancos, tradicionalmente hablando, tienen la confianza de los clientes y las nuevas tecnológicas o fintechs tienen la experiencia. Y el primer movimiento que se ve, que es una tendencia marcada, es de los bancos adquirir esta experiencia y dar lo mismo al ciudadano común y a la pyme. Y eso es una tendencia clara, que hoy se habla mucho en plan de omnicanalidad. Los omnichannels están proliferando. Dar la misma experiencia independiente del canal. Se habla de los branches de los bancos, se cambiar en tiendas de experiencia. Todo esto y hay ejemplos por el mundo. Lo otro que es fundamental y es una tendencia que ya vimos en otras industrias hace años es toda la parte de conocimiento a través de los datos de sus clientes. Muchas veces, y hay un montón de ejemplos que se pueden dar, siguiendo, por ejemplo, lo que dice Sergio, que es para quien tiene una pyme o empezó una compañía que es emprendedor, muchas se quebran por falta de cash flow. Los bancos muchas veces tienen la pyme y la mediana compañía, ¿no? O la grande compañía. Los bancos saben conceder crédito, si tienen datos buenos, a la pequeña compañía porque sabe que la pequeña compañía depende de la grande. Pero para hacer todo esto hay que tener una base sólida, analítica, de Big Data, para poder desarrollar este tipo de casos de uso, ¿no? Y es una tendencia, se ve como se vio en telecomunicaciones hace 15 años, 20 años, una tendencia muy grande en esto. Relacionado con este tema, hay una tentación con el Open Banking de tener productos de terceros, de hacer bundling con productos de terceros, y todo esto, do punto de vista tecnológico, es un reto para un banco tradicional gigante, porque implica catálogos comerciales distintos, formas de hacer pricing distinto, todo esto es distinto. Y los bancos cada vez más van a ser tecnológicos, no hay cómo no. Y yo creo mucho, y es una tendencia también que se verifica, que las fintechs y los bancos no van a poder competir, en algunos casos sí, pero van a colaborar. Y esto no es posible con tanta disrupción, que lejos va el tiempo, que nos juntábamos 20 cientistas en un salón, innovábamos algo, hoy la disrupción es global y llega por todos los sitios. Solo hay una forma, es de colaborar. Y ahí la regulación tiene un papel fundamental, porque es parte de la solución, los bancos son parte de la solución. Y después hay casos, y puedo dar el ejemplo de Bahrein, por ejemplo, que decidió el país hacer un move to cloud, cloud first, donde dan a las pymes, por ejemplo, infraestructura de base para tornar la economía menos informal. Tener una contabilidad mejor organizada, con plataformas ya más sólidas y que te permiten, de alguna forma, también dar algunas garantías a quien da concesiones de crédito o quiere vender otro tipo de productos, preaprobar cosas, créditos, lo que sea.
Y todo este entorno está cambiando. Seguro que no habrá dos iguales, porque andamos a ritmos distintos, pero yo só veo una forma de que esto funcione. Es con regulación, bancos, gobierno y compañías como nosotros que podemos compartir nuestra experiencia colaborando. Yo creo que esta es la gran tendencia, es una tendencia de colaboración, de juntar las mejores piezas que conseguimos, porque también hay niveles de madurez distintos que tenemos que pasar, y cara a las pymes creo que es incontornable pensar cómo podemos aportar valor y ayudar, porque representa mucho dinero aquí. Son un trillón de PIB, tenemos 70%, ¿no? Alrededor, son pymes. Entonces estamos hablando de muchos millones de dólares. Sin duda. Es incontornable. Sin duda, sin duda. Y entonces, nos platicas omnicanalidad, todo este tema de Big Data, los datos de los clientes que vienen además de muchas fuentes diversas, nos hablas del Open Banking, nos hablas de la colaboración y precisamente a lo mejor aprovechando, José Antonio, que tienes tanta experiencia tú, no solamente como autoridad, sino también en el sector privado y asesorando este tipo de empresas, ¿qué crees que deben hacer en México específicamente, ¿no? Los bancos, las fintech, los reguladores, para que como país vayamos avanzando en el sentido que nos platica Carlos y que podamos aprovechar todas estas ventajas que se están generando allá afuera y por qué no generar también aquí mejoras locales para el beneficio de las empresas y de los bancos? ¿Cuál sería tu recomendación? Gracias, Rafa. Gran pregunta. La realidad es que me encantó el título del foro de retos en la transformación digital, porque tenemos un montón de retos. Y voy a empezar por comentarte algunos ejemplos de lo que hemos visto. Antes de la pandemia, Banco de México sacó CODI. Y si ustedes le preguntan a Banco de México, seguramente, y que les digo, este es un foro abierto, seguramente lo van a ver como un gran éxito y un avance importante, pero si comparamos esto con el CODI que se lanzó en China, pues es un fracaso pavoroso. Lo mismo lo que pasó en la India, o sea, ellos pudieron bancarizar y ir de manera mucho más rápida en toda la parte de pagos electrónicos. ¿Por qué no funcionamos igual? ¿Por qué no caminamos tan rápido? Son preguntas multivariadas que tienen que ver, inclusive, hasta con el tema de la preocupación de que el fisco te esté siguiendo, ¿no? Entonces, hay un comportamiento del consumidor que tiene que ver con ese incentivo de estar pasando por debajo del radar, que tenemos que darle la vuelta. Otro de los temas que se me hacen muy interesantes, pues es el asunto que afortunadamente, no sé, Sergio, si tú coincidas, pero la pandemia tuvo varios casualties, varios problemas dolorosos, pero tuvo muchas ventajas. Y en este periodo que tuvimos, afortunadamente aceleramos la digitalización de una manera muy importante y en la parte de lo que son los individuos, ya logramos que los individuos puedan hacer su apertura, su onboarding remoto, por lo menos para las cuentas N1, N2. ¿Por qué no nos metimos a más? ¿Por qué no nos metimos a empresas? Bueno, yo creo que es una segunda derivada que tenemos que hacer. Como tú viste, las sucursales estuvieron cerradas, en algunos casos racionadas, en otros. Había que atender esto y agilizarlo, pero también por un tema de prevención del lavado de dinero que tenemos que cuidar. Entonces, a lo que voy es, a mí el ejemplo de Carlos se me hace precioso porque de Bahrein y de muchos países africanos, sin duda podemos sacar mejores prácticas, pero también tenemos una problemática muy específica en nuestro país, ¿no? Entonces, te comento esto porque algo que también me tocó vivir con la banca, y seguramente Sergio también lo recuerda, es que esa disposición de que hubiera biométricos para la autenticación venía del 2017 y hubo una extensión al 2019 y después hubo una segunda prórroga hasta el 2020. ¿Por qué? Porque no todos los bancos, no todos los 50 bancos estaban listos para poder autenticar los biométricos de sus clientes y todavía a la fecha hay algunos que están cerrando este tema. Entonces, eso te lo pongo en contexto y en comparación con el sector de telecomunicaciones, que si tú recuerdas, ellos hicieron el esfuerzo de recabar biométricos con la apertura de clientes y fue un fracaso total. O sea, se echó para atrás esta iniciativa porque los clientes tenían desconfianza de qué iba a pasar con los biométricos. Yo siento que la banca tiene esa confianza, los clientes le tienen esa confianza.
saben que protegen sus datos y finalmente se hizo la autenticación, la doble autenticación con los datos del INE, pero esos no somos todos. Entonces te comento esto porque lo primero que se está tratando de lograr es tener un cajón único para los 120 y tantos millones de habitantes que tenemos en el país y otros fuera, para que haya una identificación que compruebe que Rafael Ramírez de Alba es el mismo en todas sus transacciones. El INE nos ha ayudado muchísimo en ese camino, pero ni todos los bancos lo están utilizando, ni tampoco cubre a toda la población, porque todos los que son menores de 18 años no están comprendidos y también muchos de los que ya están arriba de los 60 y tantos años ya no les interesa tenerlo actualizado, ¿no? Entonces, a lo que voy es, una parte importante sin duda es la parte de lo que es la regulación que tenemos que tener sobre estos estándares, pero otra parte es trabajar en otros ámbitos sobre asignaturas que tenemos pendientes sobre el tema de identificación como ciudadanos. El CCE tiene esto muy presente, por eso está trabajándolo con RENAPO. Tenemos que tener una política que garantice el cuidado de tus datos y la segunda derivada va a ser que ya que se tengan estos datos y se utilicen para fines transaccionales, y mira que yo sé que en el caso de BBVA tienen una base de datos propia muy potente, pero los otros bancos también tienen algunas que han podido ir recabando, pero muchos no tienen eso. Entonces, a lo que voy es que después la segunda derivada con los procesos que tenemos de banca abierta fase 1, banca abierta fase 2, viene el tema de ya poder transaccionar y que tú puedas autorizarle al banco el uso de tus datos. Entonces, que para este tipo de operación, para esta transacción, para esta oferta, para esta vinculación vía una API, yo sí otorgo el permiso para que se utilicen mis datos. Y esa parte es toda una discusión que vamos a tener que enfrentar precisamente para que podamos utilizar todas estas ventajas digitales que sin duda nos van a traer mucho desarrollo. Cierro esta parte, Rafa, nada más también comentándoles que hay una encuesta que es mundialmente desconocida, que produce la Comisión Nacional Bancaria, que se llama la ENAFIN, la Encuesta Nacional de Financiamiento, y que va muy de la mano en complemento a la que acaban de producir con el trabajo que bien han hecho y que han revisado para esta sesión. Y hay un factor que todavía sigue siendo muy importante, que es las bajas de tasas que tuvimos por parte de Banco de México en los semestres pasados no terminó repercutiendo a la PYME y a la MIPYME por distintas razones. Tú eres economista, creo que tú tendrás tus propias teorías, pero hay muchos temas que por más que el Banco de México trata de empujar el que haya una menor tasa, no termina llegando al final. Claro. Y esta encuesta lo que destaca es que las pymes y las MIPYMES siguen percibiendo muy caro el financiamiento. Creo que las fintechs van a poder lograr, por el costeo que tienen en sus operaciones, el poder entrar a hacer cierta competencia, y celebro que así sea para fines del mercado, ¿no? Claro, nos mencionas varios temas muy interesantes, José Antonio, porque lo vemos por el lado de las oportunidades, pero también existen muchos riesgos que es importante que los atendamos, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver en esta economía de los datos que estamos viviendo, los temas de privacidad, de cuidado de los datos para que no sean hackeados, para que no sean mal utilizados, etcétera. Y efectivamente coincido en que los bancos están en una posición privilegiada de confianza que se han ganado con la población en ese sentido, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría, Sergio, que nos dieras tu punto de vista en términos generales con respecto a lo que nos ha compartido José Antonio. ¿Cuáles ves tú como esas oportunidades o como esos retos que como sociedad, como industria, seguimos enfrentando y cómo los podemos enfrentar, vamos a ir solucionando hacia el futuro, ¿no? ¿Qué piensas al respecto, Sergio? De acuerdo. Vamos un poquito siguiendo lo que decía Carlos, de cómo nosotros en BBVA vemos el ecosistema de startups, fintechs, bigtechs, neobancos, ¿no? Ahorita han estado entrando algunos neobancos de Latinoamérica y mexicanos, ¿no? Nosotros claramente lo estamos viendo como de colaboración, ¿no? No lo vemos como una competencia directa, sino hay que saber de qué forma podemos colaborar, ¿no? Un poquito siguiendo con lo que decía José Antonio, en México, y es algo impresionante, tenemos una oportunidad tremenda en México, pero hay que unirnos todos, ¿no? Tanto regulador como las tecnológicas, inclusive los bancos,
para brindarle al mercado lo mejor de todos los mundos, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ir súper coordinados. Un poquito de datos, somos 126 millones de habitantes, de los cuales, que ahí es donde está la clave de todo, más o menos 80 millones de usuarios de smartphones. Puede ser que algunos tengan 2 celulares, pero digo, más o menos hay 80 millones de smartphones en México, entre 40 y 45 millones de personas bancarizadas. Porque hay muchas personas que utilizan perfectamente bien su celular, la tecnología, redes sociales y no tienen una cuenta. Coincido con José Antonio que todavía hay este temor de que si tengo una cuenta bancaria me van a fiscalizar y demás, pero tenemos que dar ese paso como país porque es una oportunidad tremenda. Por ejemplo, nuestra filial está en España, en Madrid, de repente como que les llama mucho la atención que hay esta oportunidad de tanta gente no bancarizada, cuando, por ejemplo, en España es más del 95% de personas bancarizadas. Entonces, claramente hay una gran oportunidad ahí de atracción a nuevos clientes para todo. Hay mercado para todos, ¿no? Pero el objetivo es bancarizar y la parte de educación financiera, que estamos metiendo muy fuerte junto con el gobierno, que ha sido una de las principales líneas en los últimos años, ¿no? La parte de Open Banking, para nosotros es esa siguiente ola de innovación. Como les decía, la primera ola de innovación fue la banca digital. Es poner en las manos de los clientes, como dije hace rato, lo que teníamos una sucursal, ponerlo en la palma de la mano de los clientes, ¿no? Eso va a continuar, porque digo, todo lleva... pero ahora es disponibilizar nuestros productos en canales de terceros, ¿no? Por darles unos ejemplos, nosotros cómo lo estamos haciendo, y de ahí hemos venido trabajando muy de la mano de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de Hacienda y demás, no solo productos para personas físicas, sino también para pymes y corporativos, ¿no? Llámese apertura de cuentas digitales, hemos desarrollado APIs para que clientes, como por ejemplo hicimos una alianza con Uber, seguramente muchos de ustedes la deben de haber oído, donde los choferes de Uber, en la aplicación de Uber, donde cuando te subes un taxi estás viendo cómo vas caminando y él te toma el viaje, ahí pueden abrir una cuenta digital de BBVA sin tener que brincarse al app de BBVA. Y eso es precisamente la parte de Open Banking y la parte de disponibilizar los productos a través de APIs. Tenemos algunas otras alianzas con algunas evaluadoras de crédito, por ejemplo, estudiantes. Hay por ahí una aplicación que está en más de 1000 universidades, con la cual puedes tener tus calificaciones, puedes tener accesos y demás, y estamos disponibilizando para que los alumnos puedan aperturar cuentas ahí. ¿Para qué irse al banco si puedes aperturar tu cuenta ahí y de una vez pagar N cantidad de servicios, ¿no? Y así les puedo dar N cantidad de ejemplos, créditos de auto con Hyundai, la parte hipotecaria, por ejemplo, les daba el ejemplo de Inmuebles 24 o Century 21, que en vez de que te tengas que brincar al banco en 2 procesos, que lo tengas todo disponible, y tú lo conoces muy bien, Carlos, y algunas otras soluciones que vamos a estar lanzando al mercado, por ejemplo, seguros, ¿no? Empresas de préstamos. Es increíble ver que hay muchas empresas de préstamos menores para gente inclusive no bancarizada, que se han posicionado en ciertos sectores de la población no atendida, que les hacen ir a abrir una cuenta al banco y después regresar para darles el crédito. Y pues lo que nosotros estamos trabajando con ellos es, no, pues espérame, pues ahí a través del API, pues abres tu cuenta ahí luego. Claro. Poquito siguiendo lo que dice José Antonio, queremos dar ese paso a la parte de las pymes, ¿no? Porque ha sido, y de la mano de la regulación, ya la apertura de cuentas N2, N4 en un teléfono inteligente, pero nos ha costado trabajo hasta ahorita poder completar todo el servicio, que tú, una pyme, puedas abrir una cuenta de forma completamente digital. Y en Europa y en algunos otros países del mundo es muy común abrir una cuenta. ¿En cuánto tiempo? Si no cambias nada, 24 horas. En 24 horas. O mejor dicho, media hora sin cambiar nada. Si cambias algo como estatutos o el nombre, que está preaprobado, te tarda un poquito más, pero es un día. Y en Portugal se llama compañía en la hora. Y aquí, digo, siguiendo tu tema, logramos dar ese paso para aperturar una cuenta digital para persona física en cuestión de 3 minutos. Entonces tú bajas el app de BBVA y con ciertos datos que tienes en tu INE, puedes abrir una cuenta digital y prácticamente tener todo el abanico de soluciones que ya les comenté
en el app de BBVA. Y eso mismo lo queremos hacer con empresas, ¿no? Lanzamos hace un poquito más de un año el app de BBVA Empresas, con el cual puedes hacer N cantidad de servicios y muy rápido llegamos a 200,000 clientes. Muy rápido, porque el mercado es lo que quiere, hacerlo de forma ¿Clientes digital. nuevos o clientes de ustedes que adoptaron esa tecnología? De los dos. Principalmente clientes de nosotros que adoptaron, en vez de estar haciendo un cheque o estar metiéndose en la banca electrónica, que tengas, así como lo logramos los 14.7 millones de clientes, personas físicas, que hace algunos años no había ninguno, hoy por hoy ya queremos tenerlo para pymes, ¿no? Pero queremos empezar a permitirles que puedan abrir una cuenta digital para nuevos clientes, por ejemplo, y hay un camino que recorrer bien grande, pero principalmente yo cerraría el comentario que nos tenemos que unir todos en forma colaborativa, no como competencia. Regulación, los bancos, los fintechs, algunos big techs y demás, porque podemos colaborar de forma bastante positiva, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y en este tema de la colaboración, que se dice fácil, ¿no? Se dice fácil y rápido, pero qué complejo es. Entonces, a lo mejor, Carlos, tú nos podrías platicar en tu experiencia, cuando empiezan a trabajar con algunos bancos y les hacen ver todo esto que está sucediendo y las oportunidades que hay, ¿cuáles son las principales barreras que enfrentan ustedes? ¿Son barreras tecnológicas, son barreras presupuestales, son barreras culturales, de que tenemos que aprender a ver las cosas de una manera un poco distinta? ¿Cuáles son esas barreras que enfrentan, que ven ustedes en los bancos que ayudan y cómo les ayudan a superarlos, verdad? No me voy a olvidar de la pregunta, que es muy buena, pero me gustaría coger aquí lo que dice Sergio. Sí, claro, adelante. Que me gusta mucho porque BBVA yo creo que ha hecho mucho en ese sentido. Y también decir que hay, como hablaste de la bancarización, tenemos aquí muy cerca el caso de Perú, ¿no? Perú, COVID aceleró todo. Y el gobierno de Perú quería dar dinero a las personas, pero no eran bancarizadas. Y el gobierno decidió cada DNI una cuenta bancaria. Y lo hicimos con un partner nuestro, que se estará seguro remoto escuchando. Y esto arregla un nivel de madurez, que mi población es 90 y algo por ciento bancarizada, o casi 100%. Fue una necesidad puntual por la pandemia. Pero cuando se mezcla esto, yendo a la pregunta que me hiciste, depende del mercado, del cliente. Hay barreras que son barreras mentales. Hay gente que se cree que no está ocurriendo nada y que no hay ninguna disrupción de camino, y es inevitable. Hay gente que cree que al final terminamos en el mismo punto y hay barreras de adopción. Grados de madurez distintos. Hay cosas que se intentan hacer hoy, llegando al final. Y yo costumo dar muchas veces el ejemplo de la experiencia del omnicanal con la seguridad de los bancos, ¿no? Yo voy a omnicanal, fantástico, capturo bien mis clientes. Hay casos que hay temas regulatorios que no te dejan hacer con la misma velocidad lo que hace un Revolut. Pero después, donde está el valor añadido, que es en la inteligencia de proveer lo que está haciendo BBVA con sus APIs, con sus arquitecturas de datos, lo que te da inteligencia al proceso no existe, y te quedas con una experiencia muy buena, pero sin ninguna inteligencia. Hay casos que no hay ni capacidad humana, porque es muy bonito, y aquí estamos en una casa muy buena, creo, en ese sentido, porque hay sitios donde no hay capacidad y no encuentras 50 data scientists, o no encuentras gente con capacidad de dibujar un omnicanal. Los grados de madurez no son iguales, y hay casos, claro, presupuestarios. Curiosamente, yo quitaría los presupuestarios de la charla, porque creo que la urgencia es tan grande que no me acuerdo de ningún cliente que me tenga dicho no tengo dinero para salvar mi banco. No hay. Hay siempre budget cuando la urgencia es sobrevivir o mantener tu cuota de mercado. Ahora, yo creo que lo más relevante, como todos estamos diciendo,
hay un reto muy grande que está llegando y que va más allá de esta parte de pandemia en COVID. La crisis está en muchos casos por llegar. Cuando se empiecen por el mundo a tener quebras de compañías y imparidades en los bancos, hay mucho que hacer alrededor de esto. ¿Y cómo los vamos a apoyar a las pymes? ¿Y cómo las vamos a ayudar? Y no son solo pymes del sector financiero, son de toda la economía. Yo creo que hay mucho que hacer. Entonces, yo diría que es con un plan alineado, estratégico, que empiece en el país y con las fuerzas alineadas de los bancos, con el regulador y las tecnológicas, porque el software está comiendo al mundo, como decía Sergio. Mira Nasdaq y está lleno de tecnológicas. Es inevitable, tenemos que colaborar, porque al final podemos discutir si es competencia, si tengo más cota de mercado que tú, menos que tú, pero creo que la charla no es esta. La charla es que cuando empezamos la pandemia, había 680 millones de pobres y 200 millones de ricos por el mundo. Y los demás estaban entre gente que vivía bien, clase media alta, y la gente que sobrevivía. Y esta guerra no fue de los ricos, fue de la clase media. Intentar escaparse a la pobreza, con compañías quebrando, muchas pymes, y muchas de ellas sin ningún apoyo. Entonces yo creo que además de todo esto hay un tema social muy fuerte que discutir. Y yo creo que también tenemos que tener este punto de vista, porque no es solo tecnología y no es solo... Hay personas, ¿no? Al final. Entonces yo estoy muy en línea con lo que dice Sergio y con los temas todos regulatorios que estamos hablando. Y veo, por ejemplo, en mi caso, la regulación como un enabler, donde hay casos que tú dices, no voy a regular, desde que no me incumpla temas de blanqueamiento de capitales. Mejor no, porque todo lo que escribas te va a frenar y a lo mejor te vas a arrepender 3 meses después. Entonces, yo creo que este balance es muy difícil de hacer. Yo no me gustaría ser reguladora. Sí, sí, sin duda es un reto enorme, ¿no? Y bueno, hablando de la inclusión, déjenme hacer un paréntesis antes de preguntar esto. Estamos abiertos también a tomar preguntas. Si las personas que nos acompañan en línea pueden escribir por ahí sus preguntas y me las van a pasar y yo las transmito, o si aquí las personas que nos acompañan en vivo quisieran preguntar algo, tenemos a alguien con micrófono y tal, se abre también la posibilidad que le pregunten algo a nuestros panelistas. Pero entonces, en lo que la gente piensa un poco sus preguntas, ¿qué podemos hacer con respecto a la inclusión? A la inclusión en todo sentido, ¿no? Pero la inclusión financiera en particular, me parece que es un tema que hemos platicado desde hace muchos años, tampoco es un tema nuevo. José Antonio nos daba unos ejemplos muy interesantes de China, la India. Híjole, José Antonio, yo los escucho y digo, hombre, sí, pues si eres una dictadura, pues esto es por acá, ¿no? Y todo el mundo se va por allá, pero pues afortunadamente en México no somos una dictadura. Entonces, pues, ¿qué nos queda? O sea, ¿tenemos otras avenidas para lograr esa inclusión a través de otros mecanismos? ¿O cómo ven ustedes en general el tema de la inclusión? Cualquiera de los tres que quiera contestar. Mira, lo que comentaba Carlos a mí se me hace muy interesante en el sentido de que puede haber el mito de que hay una regulación sobre algún tema y no hay tal, o la interpretación no es correcta. Voy a poner un ejemplo. Ustedes han visto que tenemos un flujo de migrantes inusual en los últimos 2-3 años, la cantidad de hermanos centroamericanos, haitianos, etcétera, que han venido, pues han roto una serie de temas en cuanto a temas de sobrevivencia, y entonces cuando llegan, Naciones Unidas tiene fondos, hay una organización que se llama ACNUR, que tiene fondos para apoyarlos en todo ese trayecto y sobre todo en los momentos donde están ubicados, pues para que esto no se exacerbe y dañe a las comunidades locales. Cuando nosotros veíamos la manera de por qué no podrían tener cuenta, caímos en la cuenta de que no solo los migrantes, sino cualquier extranjero que llega a nuestro país tiene un berenjenal para abrir una cuenta. Entonces, tienen que estar demostrando que si su FM3, que si su permiso de internación, Gobernación tiene una cantidad de papeles de cómo te pueden dar esta internación y entonces cuál es válido, cuál no es válido.
y los bancos ante esa situación pues no quieren cargarse todas las pulgas, o sea, no quieren meter clientes que no son del perfil de los que tienen, y entonces aquí había la discusión de qué teníamos que cambiar en la regulación para que los admitieran, y la realidad es que no había nada en la regulación lo permitía, lo que teníamos que ponernos de acuerdo era cuál era el papel oficial para que ellos pudieran abrir una cuenta bancaria. Entonces eso terminamos discutiéndolo con ABM y finalmente se hizo algo. Hoy día ustedes ya deben de haber visto el tema del CURP para migrantes, que también se espera que facilite el tema de aperturas de este tipo de cuentas, y yo creo que ahí tenemos una muestra de lo que está sucediendo, y me iría a otro capítulo que es, muchas veces se le pide a la Comisión Nacional Bancaria que dé soluciones a una serie de pronunciamientos como los que estamos viendo. La realidad es que muchas veces si tú estás jugando fútbol, no le vas a pedir ni al portero ni a los defensas que te ayuden a decir cómo meter el gol. O sea, el portero está para que no le metan goles y es el supervisor y va a estar viendo la manera de cubrir estos agujeros. Claro, ¿no? Entonces, te comento esto porque en Hacienda sí había, a nivel de la Unidad de Banca y Valores, un comité que tiene que sesionar periódicamente, por lo menos 1 o 2 veces al año, de innovación. Entonces, lo que ha pasado es que está medio dormido este comité de innovación, pero es ahí donde tiene que venir todo lo que es mejora regulatoria. ¿Es un comité de autoridades o junto con la industria? Es un comité de autoridades, pero que tiene que meter a la industria también, a la industria y a la academia. Y finalmente caigo en lo que tú comentas bien de la inclusión financiera. Hay un Consejo Nacional de Inclusión Financiera, el CONAIF, que tiene una política nacional de inclusión financiera y que también produce una encuesta de inclusión financiera, una encuesta nacional de inclusión financiera. Esta se llama ENIF y la pueden encontrar también en el portal de la Comisión. Pero sí hay mesas de trabajo donde la academia puede estar sentada haciendo propuestas para que modifiquen la política nacional de inclusión financiera. Y coincido que esta es una asignatura de todos, ¿no? Como bien decía Sergio, pues tenemos un 36-38% de inclusión financiera, lo cual para los estándares de desarrollo que tenemos, pues es muy bajo. Y lo más importante, y quizá también lo han visto ustedes en la banca, este tema de la apertura remota ha ayudado también a los que están fuera de México. Entonces el connacional que está del otro lado en los Estados Unidos puede abrir su cuenta y mandar dinero para sus familiares, y entonces este onboarding remoto ha ido pudiendo incursionar dentro del tema de remesas, que como sabes para nuestro país es fundamental. Fundamental, así es, así es. Sergio, nos hablaste de educación financiera y de otros temas. ¿Cómo ven ustedes el asunto de la inclusión? ¿Cómo puede la banca, la industria mejorar la inclusión financiera en nuestro país? Sí, un poquito siguiendo los comentarios de José Antonio, y coincido con todos. Nosotros también un pilar importante es la parte de bancarización y educación financiera, que es sumamente importante. Y lanzamos recientemente, lo deben de haber escuchado y lo van a escuchar muchísimo, como una de las principales iniciativas estratégicas del grupo, así como lanzamos hace algunos años la parte de digitalización, la parte de sostenibilidad. Y esta parte la estamos oyendo por todos lados, y hay un par de líneas de acción. Bueno, son 2 líneas de acción en la parte de sostenibilidad. La parte de climate change, que es preocuparnos por la parte del clima, porque si no hacemos algo por el clima, pues vamos a tener problemas en todo el mundo, y ya lo estamos viendo, ¿no? Con tornados y cambios de climas impresionantes en muchos lados. Y la segunda línea de acción es precisamente la parte de inclusive growth, de ayudar en el crecimiento inclusivo de los países. ¿Por qué? Porque también hemos visto casos donde no nos preocupamos por los que menos tienen, donde hay temas, ¿no? Y no hacerlo por eso, sino realmente trabajar de la mano de gente que no ha tenido las mismas oportunidades, de poder, por ejemplo, abrir la cuenta de cheques es la punta del iceberg, ¿no? Pero ¿cuántos negocios que operaban en efectivo, después de 50 años de generaciones, desaparecieron porque no tenían un seguro, por ejemplo, ¿no? Se enferma algún familiar o algo, el que opera el negocio, y se acabó el negocio, ¿no? Entonces, estamos trabajando muy fuerte en esa parte de bancarizar. México, junto con otros países de Latinoamérica, hay un camino que recorrer, pero me parece que vamos por el camino adecuado, ¿no? Yo creo que poco a poco, por darles un dato, nosotros en los últimos 12 meses abrimos 3.3 millones de cuentas digitales,
¿sí? Y eso no lo veíamos en los últimos años. Claramente la pandemia, sumado a la facilidad de hacerlo y que se va pasando de boca en boca, nos permite ayudar mucho. Y también algo que nos estamos metiendo muy fuerte, que va muy de la mano de todo esto, es la parte de la salud financiera. ¿Sí? Lanzamos hace poco, no sé si lo vieron en la prensa, en los medios, una campaña que se llama Ahorrar te puede cambiar la vida. Y tú dirías, ¿y por qué el banco está metido en tratar de convencer a la gente que tenga un colchón? ¿No? Y es parte de toda esta iniciativa de sostenibilidad que estamos haciendo, que tenemos que ir acompañando a todos nuestros clientes en que piensen que deben tener al menos 1 mes, 2 meses de colchón de ahorro, ¿no? Y demás, un poquito de datos, más de 50% de mexicanos no ahorran, y eso es preocupante versus otros países. Digo, tú lo debes de pensar por allá en Europa y demás. 63% de adultos jóvenes no tienen ahorros para imprevistos, y es impresionante, porque no tenemos esa cultura. 3 de cada 10 adultos mayores dependen de familiares, y 25 millones venden o piden prestado para pagar necesidades, ¿no? Entonces, creo que la banca, junto con otros jugadores, tenemos que trabajar mucho en la bancarización, educación financiera, la salud financiera, que es otro término, porque hay una gran oportunidad por ahí para seguir avanzando como país, y estamos muy enfocados en BBVA México en ese sentido, ¿no? Qué bueno que mencionas eso, Sergio, porque uno ve estudios, por ejemplo, de microfinancieras que en las últimas décadas pues, han tenido un auge muy interesante, enfocándose precisamente en la base de la pirámide, la mayoría de ellas empezando con este tema de los microcréditos, ¿no? Dando créditos a pequeños comerciantes, a pequeños emprendedores y tal. Y algunas de ellas han hecho ese cambio hacia la captación, también a generar productos de ahorro. Y lo que se ha visto es que el impacto en las comunidades es órdenes de magnitud más alto cuando provees oportunidades de ahorro que cuando provees crédito. Los dos son importantes, pero a veces se nos olvida esa parte también del ahorro y de la salud financiera. Qué bueno que lo mencionas, muy interesante. Carlos, ¿algún punto de vista acerca de la inclusión? Estoy muy coincidente con todo el panel en las preocupaciones. Creo que esta es responsabilidad de todos, incluso de las compañías. Me gustó mucho la entrada, lo que dice que la sociedad es hecha por las personas que la componen. Y creo que esta literacia la tenemos que traer todos. Y las compañías tienen que hacer su parte. No es solo el gobierno, no solo los bancos, no solo la regulación. Generar empleos, generar mayor capacidad financiera y juntos, una vez más, hacer programas de formatación de personas, de entrenamiento. Hay muchas formas de ayudar al mundo. Sin duda. Para esta gran contribución que es necesaria, sin que tengamos que mandar juguetones a la luna, como digo yo muchas veces, ¿no? Porque hay lugar para todos, pero hay que tener este cuidado de la inclusión. Y claro, hay temas que vienen antes de otros, pero de nuestra parte, en cuanto a compañía, seguro que haremos lo que está en nuestro alcance, Claro, lo que estará. Y qué importante eso de que sea la sociedad la que tome la iniciativa, no nada más esperar a ver qué nos dice el gobierno, cómo lo tenemos que hacer, Sergio. No, digo, ahorita me vino a la mente un ejemplo de algo que veíamos muy complicado, pero dijimos, oye, ¿por qué no? Vamos a incursionar en esta parte. La parte, ustedes deben de haber oído el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, Sí, claro. donde hubo más de 2 millones de jóvenes que tradicionalmente se tenían que ir a formar a nivel nacional en universidades públicas y en diferentes edificios del gobierno para recibir su tarjeta física, para recibir su estímulo y después ir a cobrar. Pero imagínense lo que eso conlleva, lo doloroso que es y administrativamente entregar 2 millones de tarjetas, ¿no? Estuvimos de la mano de la Secretaría de Economía y de la Secretaría del Trabajo, igual, en un formato tipo Agile, Design Thinking, para ver de qué forma podíamos hacer algo completamente digital. Se veía difícil, pero después de meses se nos ocurrieron varias cosas y precisamente gracias a la digitalización se evitó esa entrega de 2 millones de tarjetas. Todos los estudiantes abrieron cuentas digitales desde la comodidad de su casa o ya trabajando, y ahí recibieron su estímulo, ¿no? Y el gran porcentaje de estudiantes no fueron por una tarjeta física. Claro. ¿Por qué? Porque ya como hay mucha tecnología,
que, por ejemplo, si necesitas efectivo, que no debería ser así porque ya deberías de pagar, muy pronto viene la parte de pago móvil, que puedas pagar con tu teléfono móvil en una terminal punto de venta, o la parte contactless con tarjetas de crédito y débito, que ya incursionamos también esa parte, con varias partes de Europa, que es muy normal, pero en México no existe, pero ahí vamos poco a poco, que puedas pagar con contacto o con tu celular. Pero los jóvenes, si quieres efectivo, pues te metes a la BBVA y haces un retiro sin tarjeta, que hubiera sido, digo, seguramente muchos de los que están acá lo han probado N cantidad de veces, que es una maravilla, ya no necesitas una tarjeta. Entonces, es un claro ejemplo que la digitalización trae grandes beneficios, no solamente para el banco, sino para todos los jugadores del mercado. Imagínense la evolución que hubo en este tema y si fue uno de los casos que tenemos de éxito de la parte de digitalización, ¿no? Buenísimo, buenísimo, excelentes ejemplos. Muchas gracias, Sergio. Tenemos alguna pregunta aquí en el auditorio. Nada más quisiera, en aras del tiempo y del orden, que por favor las personas que vayan a preguntar que se limiten a hacer preguntas. Si se empiezan a hacer comentarios, más que preguntas, tendré que cortarlos. Entonces, por favor, preguntas muy concretas hacia nuestros panelistas. Muchas gracias. Adelante. Ok, en el caso del Open Bank mencionaste que en personas físicas es muy rápido abrir una cuenta bancaria. Digo, personalmente yo tengo un par de empresas, un par de sociedades civiles. Me costó muchísimo abrir una cuenta como persona moral, ¿no? Digo, no es, el trámite no es complicado, sin embargo es muy tedioso y demora mucho el tiempo. Eso están trabajando, escuché que están trabajando los bancos en acelerar y digitalizar este proceso. Sin embargo, para los que estamos emprendiendo o generando trabajo o generando negocio, esto de verdad demerita, alenta el proceso para crear valor en una empresa, ¿no? De acuerdo. Digo, gracias por el comentario y tienes toda la razón del mundo. Y es lo mismo que la parte de apertura de una cuenta como persona física. Normalmente en la banca un cliente se podía tardar 25 minutos, ¿no?, en una sucursal, y logramos eficientarlo a 3 minutos para la apertura de una cuenta digital N2, no sé si todos lo conozcan, que es hasta más o menos 20,000 pesos promedio de depósitos mensuales. Y ya si tienes más monto, puedes hacer la migración a N4, que tú lo conoces muy bien, José Antonio. Precisamente queremos hacer lo mismo con la parte de pymes, para que puedas abrir una cuenta digital en minutos, ¿no? Obviamente no va a ser 3 minutos, va a ser un poco más, por toda la parte de poderes, la parte de acta constitutiva y todo, claro, pero que lo puedas hacer de forma digital. Y esto va a eficientar muchísimo. Venimos trabajando de la mano con los reguladores, con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, con Hacienda. Hemos nosotros en BBVA los que hemos empezado a plantear cómo sí lograrlo. Estamos avanzando en el sentido y esperemos que pronto podamos lograr ya aperturar cuentas de cierto nivel. Por ejemplo, hasta 30,000 UDIs, que está haciendo la propuesta, que más o menos son 180,000 pesos de depósitos mensuales, que sea con un expediente simplificado, del estilo de la cuenta N2, que la puedas abrir muy rápido, y ya si vas a recibir más depósitos, pues te pediremos más documentación. Pero sí estamos trabajando en ese sentido con los reguladores, y creo que va a ser un avance bien grande para evitar este tema que estás diciendo, ¿no? Hoy nada más un breve comentario de 30 segundos. En términos de digitalización, digo, yo vengo de la parte de seguros. Toda mi vida he sido funcionario en compañías de seguros como CFO, como contralor, y las aseguradoras en cuestión de seguros de vida, tú no puedes comprar un seguro si no estaba la firma autógrafa. Ahorita con el tema de la pandemia, las autoridades han sido un poco más abiertas, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y ahorita ya te permite contratar un seguro de vida de forma digital. O sea, se lo puedes vender a alguien que está, no sé, en Mérida, y puedes hacer el contrato en un par de horas, ¿no?, en una hora. Entonces, sí ha venido avanzando el tema corporativo. Las aseguradoras también, que son jugadores financieros, al igual que los bancos, han venido evolucionando. Sin embargo, bueno, pues sí se encuentran todavía con el reto de la inclusión financiera, que yo creo que todos los que estamos participando aquí tenemos algún rol y compromiso en generar la evolución de la inclusión financiera en México, ¿no? Perfecto, buenísimo, muchas gracias. Y sí, y es uno de los temas, no sé, José Antonio, si coincidas conmigo, pero específicamente el tema de la firma electrónica en México, insisto, somos punta de lanza en ese tema, me parece que más avanzados que muchos países europeos, donde yo no sé si sea un tema un poquito
hombre, las instituciones financieras suelen ser por naturaleza muy conservadoras, ¿no? Vivimos en una cultura donde pues pensamos que lo que no está permitido está prohibido, ¿no? Y entonces no nos aventamos, pero hasta donde yo tengo entendido, la idea de la firma electrónica no era nada más para que pagaras tus impuestos, que está muy bien, Es correcto. sino que pudieras usarla para cualquier tipo de transacciones y autenticarte, ¿no? Sí, así es. Yo coincido contigo de que la firma electrónica ha sido un desarrollo que ha sido exportado, Ujú. porque ha sido una mejor práctica Ujú. y que pues nos va a servir sin duda para muchos otros trámites, ¿no? Sí, sin Sí. duda, sin duda. Sí, por favor. ¿Tenemos un micrófono? Ya, listo. Gracias. Sí, ahorita que estaban hablando de eso, yo también he hablado con algunos bancos y se han sacado muchas iniciativas como para esta parte digital llegar al mass market, ¿no? Con el Hey Banco, Banorte, su JV con Rappi, o sea, se ha hecho mucho, pero para llegar como que al mass market y captar más del mercado. Pero en el tema de pymes específicamente, como cada vez que escucho esto de digitalización, se escucha más como para reducir el OPEX, ¿no? O sea, más como para eficientar la operación que para llegar a un mayor número de pymes, ¿no? O por lo menos eso. No me queda muy claro exactamente cómo están haciendo este leverage de la tecnología como para llegar a más instituciones, ¿no? Cómo les va a ayudar a llegar a estos más bancos, etcétera, más que eficientar como el costo de abrir cuentas o hacer más rápido el trámite, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si podrían ser como que un poquito más claro en eso. Y, por ejemplo, BBVA, no sé si tiene ya un target de, no sé, pymes son, no sé, 20% de mi cartera, quiero que con digitalizar sea 30%, etcétera, ¿no? O algo por el estilo, así que pueda ayudarme a entender un poco más cómo podría evolucionar, ¿no? Con este tema. Y tengo otras preguntas, ¿no? No sé si sale para mí. Pensé que iba a ser otra pregunta. Yo dije, que pues, se me van a son olvidar, ¿no? terrenos con eso te diferentes, iba a pero- No, no es cierto. No, claramente en la parte de personas físicas, nosotros atendemos, digo, ustedes lo saben muy bien, principalmente para los que nos están escuchando en algunas otras partes de México, atendemos todos los sectores, personas físicas con actividad empresarial, pymes, empresas, corporativos, gobierno, ¿no? Y claramente nuestro objetivo es atender mejor a nuestros clientes y captar más clientes. Así como mencionamos que en México hay entre 40 y 45 millones de personas bancarizadas y somos 126 millones de personas en nuestro país, 80 millones de smartphones, claramente se ve ahí que hay personas que no han tenido acceso a servicios bancarios, ¿no? Y hay una oportunidad. Al igual en personas físicas con actividad empresarial y la parte de pymes, ¿no? Entonces, claramente nuestra estrategia de digitalización es no solamente atender mejor a nuestros clientes, sino captar pymes que pues, posiblemente han operado en efectivo, algunas de ellas, o que no están regularizadas, para poderlas regularizar, ¿no? Que es una responsabilidad de todos para que paguen impuestos y todo este tipo de cosas. Y estamos ahí para poderles apoyar. Un indicio que nos dice que es lo que está esperando el mercado es el lanzamiento que tuvimos hace más de un año del app de BBVA Empresas, que fue la primera app en México para empresas, no solamente para personas físicas, y ya tenemos más de 200,000 clientes operando ahí, ¿no? Entonces, claramente, también tenemos otra estrategia que se llama Banca de Barrio, que precisamente es lo que estás comentando, que es a todos los ejecutivos que tenemos en sucursales que atienden pymes, que salgan alrededor de las sucursales para poder convencer a los clientes que utilicen cada vez más servicios. Hablando de la parte de seguros o hablando de la cuenta de cheques, la parte de financiamiento, inversiones o la parte de salud financiera de ellos. Entonces, claramente son las dos cosas, atender mejor a sus clientes y la parte de captación de nuevos clientes. Y la digitalización nos ayuda muchísimo para poder hacer más eficiente, ¿no? Claro. Quizá aquí, y sobre todo porque tú hablaste del grupo FinTech, el grupo FinTech está muy, ¿qué te puedo decir?, heterogéneo. Hay un indicador que se llama Finovista, que dice que hay aproximadamente 600 FinTechs en esto, de las cuales pues realmente que hayan pedido autorización solo hay cerca de 90, y eran las que yo les comentaba, ya sea que vayan por el tema de crowdfunding o por el tema de una wallet. Dentro de estas, pues sí hay algunas que efectivamente están vinculadas a un banco, son parte de la estrategia de digitalización, y hay otras que no. Y de las que no están en el filing,
y esto yo creo que es para otra sesión, pues tenemos toda una discusión de cómo están operando y dónde están operando, porque muchas, pues como tú mencionabas bien, Rafa, al principio con las asimetrías, pues también tenemos asimetrías en el tema de la ley FinTech, y pues tenemos algunas operando en Guatemala. Ahora El Salvador se puso de moda con este tema de su ley. Este es todo un laboratorio para nosotros ver qué va a pasar ahí con varios de sus emprendimientos. Otras están operando en McAllen. Una de las que creció más rápido que todas, pues está en Gibraltar. Entonces, a lo que voy, hay una serie de temas que precisamente porque algunas están metidas en criptos y nosotros todavía no tenemos por Banco Central definido cuál tendría que ser la cripto que podríamos estar utilizando o cuáles para fines del sistema financiero, pues es que no se han metido dentro del sistema. Pero digo, nada más quería hacer la acotación que cuando hablamos de fintechs es algo, un mosaico un poco más complejo, ¿no? Muy amplio, ¿no? ¿Y cuántas, hablamos de fintechs que atienden y dan servicios a los consumidores, a las empresas, pero cuántas fintechs están surgiendo también para darle servicios precisamente a los bancos, ¿no? Sí. Y platicaba Sergio el tema de, bueno, ya ha salido mucho en esta mesa de la autenticación y la comprobación de que es la gente la que te está pidiendo, una gente real, la que te está pidiendo una cuenta, lo que te está pidiendo un crédito. ¿Cuántas empresas están surgiendo de tecnología financiera precisamente para ayudarle a los bancos a hacer este proceso mucho más lineal y mucho más que puedas depender de él de una mejor manera, ¿no? Y me parece que ahí hay avances interesantísimos, inteligencia artificial utilizada para reconocimiento de imágenes, donde la persona graba un video y te tienes que asegurar que es ella, etcétera. Bueno, cambios interesantísimos. Déjenme aprovechar para hacer una pregunta que nos hace gente que nos acompaña en línea, que me pareció muy interesante, muy retadora, y precisamente hablando de estos temas internacionales que nos decías, José Antonio, nos preguntan, ¿llegará el momento en el que el Open Banking sea global? Por ejemplo, yo, empresa mexicana con domicilio en México, pueda tomar un crédito de BBVA, pero el de España, no de la filial mexicana. Mira, es una pregunta muy interesante y precisamente gente de BBVA y de Santander me hablan de algunos procesos que ya tienen corridos desde casa matriz para algunos usuarios, inclusive aquí en México, ¿no? Yo te puedo decir que sí hay una tendencia de adoptar, como bien mencionabas con la firma electrónica, mejores prácticas de nivel regional. Y también mencionaron, tú mencionabas la iniciativa verde, se me hace bien interesante porque estamos trabajando, lo último que yo desarrollé fue estar trabajando en una taxonomía que nos permita clasificar a las empresas precisamente para finanzas verdes y tener algún incentivo para ellos. Entonces a lo que voy es, afortunadamente, desafortunadamente, mucho de lo que hacemos en México se vuelve un estándar regional. Y cuando nosotros desarrollábamos alguna política pública, llegaban consultores de otros lados precisamente para trabajar con nosotros porque sabían que ese estándar seguramente Centroamérica y algunos países de Latinoamérica lo iban a estar tomando. Entonces, si partimos de esta base, y en el tema fintech, por ejemplo, estamos muy de cerca con los colombianos precisamente en los estándares y en las adopciones de reglas, nosotros pensamos que sí va a haber bloques que van a estar adoptando estándares similares y después es probable que vaya habiendo estándares globales. Y te platicaba yo del tema de la nube. Es muy curioso cómo se manejan los estándares de reconocimiento y de aceptación de la nube, donde por ejemplo aquí en México sacamos este estándar para las empresas fintech, pero el regulador europeo tiene un asunto de reciprocidad con el regulador americano en cuanto a equivalencia de leyes, cosa que nosotros no pudimos hacer y sacamos el tema de tener una doble nube para las fintech porque pensábamos que en cualquier momento Trump se podía volver loco, nos cerraba las nubes y entonces dejaba a la banca sin operar o a las fintech sin operar. Entonces ahí caímos en una redundancia de poner otra regulación para que estuviera en territorio nacional. Pero yo creo que sí vamos a ir encaminados a seguir estándares globales cada día más robustos, ¿no? Yo me gustaría, estaba escuchando y me gustaría compartir un caso que creo que es muy interesante. Kenia, un caso muy conocido con el mobile money de M-Pesa, se creó por un tema de falta de bancarización de la gente y porque los bancos no tenían capilaridad en las zonas rurales del país y había que hacer llegar dinero a las personas y las personas podrían comprar sus mercancías en un supermercado pagando con un QR code, y que era
números y dígitos en su día, ahora ya es un QR code. Y en su momento esto no era regulado y era la telco que lo hacía, estaba haciendo de banco. Y después se hizo un acuerdo que fue la pata bancaria para esto, que se llama M-Shwari, no empresa, y que fue exacto lo mismo, de poderes hacer exacto lo mismo, pero asociado a una cuenta bancaria. Y cuando a través del móvil, 80 millones de personas, tú generas automáticamente una cuenta bancaria y haces transferencias a tu padre, a tu madre, en tu país, para lo que sea, aumentas mucho el nivel de bancarización del país. Esto en Kenia es un caso conocidísimo mundialmente. Y es curioso porque nosotros participamos en el analytics de la parte de telcos y después hicimos la de parte de banca, y es curioso cuando tú miras los dos mundos de entender exacto porque no puede dejar de estar regulado, y porque una telco en teoría no hace esto, no es un operador financiero. Si no es regulado puede ser, pero no se supone. Y es muy curioso el tipo de datos que encuentras. Y esto es, yo creo que algo muy relevante para compartir. Y el otro, cara a la última pregunta, nosotros hacemos parte de FinTech Bahrain, que es un mega ecosistema de fintechs. Y en Londres estamos en Level 39, que es otro mega ecosistema. Yo no tengo ninguna duda que vamos a poder hacer todo esto. Y si nosotros lo intentamos bloquear, alguien va a encontrar un vacío legal en la ley, le va a llamar a una plataforma como ese Uber o como ese Revolut o lo que sea, y va a desromper. La gente quiere poder hacer esto, quiere poder estar en Australia y comprar un seguro que hay aquí en México. Y van a encontrar forma de hacerlo. Entonces, por eso decía antes, hay cosas que no hace sentido intentar regular. Es solo garantizar que no se hace el lado malo de la ecuación, que no estamos branqueando capitales, que no estamos generando daño. Ahora, no vamos a conseguir controlar una disrupción tecnológica como la que estamos mirando todos. Claro. Porque está por todos los lados. No hay forma de pararla. Y esto para mí es, para nosotros como compañía tecnológica, y los bancos que cada vez más van a ser tecnológicos, es muy difícil de manejar. Y hay estudios que dicen que el grado de especialización en 10 años es muy atómico, porque te tardará 8 años a aprender lo que sale al mercado en un mes. Y esto es muy relevante. Y de ahí la importancia de cosas como tú comentabas, de machine learning, inteligencia artificial. Desafortunadamente, nuestra máquina perfecta no va a conseguir asimilar tanto en tan poco tiempo. Bueno, y es un reto y una oportunidad para los reguladores y para los jugadores también, pues cada vez vamos a estar en un mundo más conectado. La digitalización es precisamente eso, ¿no? Yo puedo estar aquí conectado con una persona en Europa, en Australia, como dices, y entonces vamos a ver un mercado que tradicionalmente ha sido nacional, ahora va a ser un mercado global. Y inclusive en Europa hay ejemplos interesantes, no de empresas que están prestando sus servicios a extranjeros, sino inclusive de gobiernos que están prestando sus servicios a extranjeros. Un caso que nosotros aquí discutimos en el IPADE, que me parece fascinante, es el de Estonia, que ofrece la posibilidad de que empresas se incorporen en Estonia, no importa dónde estés en el mundo, y tengas acceso a todos los servicios que te puede dar el ser una compañía incorporada en Estonia. En fin, cosas fascinantes. Nos queda ya 5 minutos, 6 minutitos para terminar la sesión del día de hoy. La verdad ha sido muy rica, muy interesante. Nos quedamos con muchas preguntas, desafortunadamente, en el tintero. Creo que esta conversación da para más todavía. Tendremos que hacer una siguiente edición, pero quisiera darle la oportunidad a los tres que cerraran con algún mensaje que les parezca relevante alrededor de todos estos temas que hemos venido discutiendo. Y pues si quieren vamos en orden, y empezando por ti, José Antonio, y terminamos con Carlos. Gracias, Rafael. El mensaje es muy sencillo. Yo creo que primero felicitarlos por el estudio que han desarrollado. Creo que hay problemas que tienen que verse desde distintas aristas.
Y creo que lo que han hecho ustedes permite ver una muy importante, muy rica. Te decía yo del tema de las tasas de interés, sin duda la visión económica también es importante y seguro hay otras alrededor, pero esto da luz al problema. Entonces, yo lo único que puedo decir es que el regulador efectivamente muchas veces está solo y está sujeto a una serie de temas y presiones que tienen que ver con el entorno en el que opera. Este tipo de estudios le ayuda precisamente en esta función. Yo los invito a que sigan promocionándolo y que tengan una secuela de esto. Decías tú en cuanto al tema de Behavioral Finance y todo lo que es Behavioral Economics, yo creo que hay mucho que ver detrás. Yo te decía que hay una parte muy importante en que a la gente no le gusta la trazabilidad porque piensa que puede estar sujeto a un tema de impuestos. Esa es una, pero puede haber muchas otras variantes del por qué no quieren estar metidos en un sistema financiero que pueda estar manejando su información o sus datos, y creo que hay que seguir dando mucha luz en eso. Los felicito. Buenísimo, muchas gracias, Antonio. Aprovecho para hacer el comercial. Acabamos de incorporar precisamente un profesor al área de economía que trae una maestría en Behavioral Economics, precisamente que nos va a permitir pues ahondar en todos estos temas tan relevantes que nos mencionas. Muchas gracias por tu participación, José Antonio. Sergio, ¿qué mensaje nos puedes dejar? Sí, digo, para cerrar, para no repetir lo que decía José Antonio, yo diría un mensaje bien claro: la digitalización llegó para quedarse, no está como a discusión, ¿no? ¿Y será o no será? Llegó para quedarse, ¿no? Entonces, yo creo que me da mucho gusto este foro y digo, agradecerle el IPADE que siempre con mucho cariño estar por acá. José Antonio, tú con toda la experiencia que tienes en la parte regulatoria, pues qué placer estar contigo, y agradecerle a Bring por esta invitación que hemos venido de la mano con varios temas por ahí, siempre un placer, pero es un ejemplo de cosas que debió ser en México, ¿no? La digitalización llegó para quedarse y tenemos que trabajar todos de la mano para lograr que sea una realidad en nuestro país. Porque de nada nos sirve que uno de los jugadores o dos o tres del mercado estemos siendo como demasiado cuestionadores de la tecnología o de la innovación, porque va a suceder. Y si no sucede en nuestro país, va a suceder en otros países y nos vamos a quedar atrás. Entonces, claramente tenemos una gran oportunidad, ¿no? Y nosotros, nuevamente, el mensaje que di al principio, estamos sumamente abiertos para colaborar con el ecosistema de startups, fintechs, big techs, neobancos, para ver, no puede ser el mejor en todo. Entonces, sí es un hecho, y tú lo decías muy bien, Carlos, nosotros trabajamos con muchas fintechs en ciertos nichos donde pensamos que nos pueden agregar valor, y así hay que seguir colaborando. Yo creo que el mundo ha cambiado y claramente es un mundo donde tenemos que colaborar todos para seguir creciendo. Y si no, muchas empresas van a tender a desaparecer, aquellas que no se digitalicen o no den ese paso a la innovación, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, pues esta como casa de estudios, pues abierta también totalmente a esta colaboración entre autoridades, la industria y nosotros como academia, pues en aras de fomentar una mayor profundización, una mayor inclusión, una mayor rentabilidad y pues eso, que al final del día haya progreso en cuanto a las instituciones financieras, pero sobre todo pues a las pymes que tanto lo necesitan, y que es el tema que nos ha traído particularmente esta tarde a la conversación. Carlos, pues viéndolo con ojos frescos, con ojos de fuera, ¿no? ¿Qué mensaje nos quieres dejar respecto a estos temas? Antes de más, que fue un placer estar aquí, y creo que este panel fue espectacular, y gracias a todos que están en casa escuchándonos. Yo creo que, como decimos todos, estamos en un cambio, nadie se va a quedar de fuera, es inevitable. Y yo creo que tenemos que organizar más sesiones de este tipo, más thought leadership. No va a haber nunca una condición perfecta para evolucionar. Entonces, muchas veces más vale un trocito de algo y evolucionar do que ficar esperando años para que ocurra algo, porque la tecnología no está por la labor de esperar por nosotros. Y el mundo no va a esperar. Entonces, yo, por mi parte, fui encantado. Bring va a hacer su parte en México, seguro. Espero
tener la oportunidad de venir aquí y participar en este tipo y otras iniciativas con todo el placer. Estamos acá para aportar y creo que todos juntos vamos a conseguir hacer algo y creo que ese es lo mejor mensaje. Va a ocurrir y somos todos parte de ello. Buenísimo, buenísimo. Pues excelentes palabras para terminar. Carlos, Sergio, José Antonio, muchísimas gracias por su participación y por favor acompáñenme dándole un aplauso a nuestros panelistas. Muchas gracias.